En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy la hermosa fiesta de San Mateo, uno de los 4 evangelistas, es el que escribió el Evangelio. El original del Evangelio de San Mateo está escrito en hebreo, y como escuchamos allí en el relato del martirologio, fue encontrado junto a las reliquias de San Bernabé, creo. ¿Por qué San Mateo lo escribe en hebreo, mientras que los otros 3 están escritos en griego? San Mateo lo hace así por consideración hacia los mismos hebreos, hacia consideración hacia los mismos de su pueblo, para que pudieran entender a Jesucristo, las Sagradas Escrituras. Luego el Evangelio escrito en hebreo fue traducido al griego, que es el libro que tenemos nosotros. Las traducciones modernas se basan en las traducciones al griego de ese libro. Creo que es muy importante resaltar la figura de San Mateo, puesto que a través de un texto de San Pablo, que voy a leer, podemos llegar a comprender, digamos, la necesidad o la poca existencia de sacerdotes en este tiempo. Es un tema que realmente preocupa mucho a todos, y esta pequeña homilía va dedicada más bien no aquí a los fieles de Bogotá, sino a todos aquellos que no tienen cerca un sacerdote que les predique, que les enseñe la palabra de Dios. No me envió Cristo a bautizar, dice San Pablo en la primera de Corintios. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y así lo hizo también a San Mateo. Lo manda a escribir un Evangelio, es decir, predicar un Evangelio. Y eso no mediante sabiduría de palabras, no porque ellos eran doctos y conocían bien las lenguas y escribían bien, sino para que no se inutilice la cruz de Cristo. Oigamos bien esta expresión: para que no se inutilice, para que no sea en vano o para que no se rompa la eficacia de la cruz de Cristo. Es importantísimo este orden, entonces. No es que San Pablo aquí desprecie el bautismo, ni que no haya sido enviado a bautizar, sino que después del bautismo sigue la predicación del Evangelio, y no mediante las palabras, las buenas, o digamos la elocuencia de un predicador, porque no es eso lo que mueve los corazones. Algunos predicadores predican mejor que otros o tienen mejores palabras que otros, sino la fuerza que tiene la palabra a través de la cruz de Cristo. Y esto es algo que muchas veces nos olvidamos, y por eso me refiero a aquellas personas que no tienen un sacerdote cerca, pero sí tienen una Biblia, digamos, y pueden servirse de ella tranquilamente para hacer que Dios intervenga o actúe en el alma de esa persona a través de su palabra, que tiene la fuerza, repito, de la cruz de Cristo, y hace que la cruz de Cristo no se inutilice, como dice hoy San Pablo. Entonces, no es la elocuencia de un hombre lo que mueve los corazones, sino la virtud de la cruz. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. De lo contrario, nuestro Señor Jesucristo habría muerto en vano. Si no tuviera fuerza la cruz de Cristo, habría muerto en vano. ¿Para qué habría muerto? Y Dios se serviría simplemente de predicadores o de
personas que tienen palabras bonitas o seductoras o que llegan a las personas. No, lo correcto es que esas palabras llevan en sí, por así decir, la fuerza de la virtud, la fuerza de la virtud, estoy diciendo lo mismo, la virtud de la cruz de Cristo, la fuerza de la cruz de Cristo. La palabra de Dios lleva en sí misma la virtud o la fuerza de la cruz de Cristo y es la que mueve a los corazones. Bien, para no ser muy largo, este fue el caso de San Mateo, que estamos festejando hoy. Después de que él escribe el primer evangelio, como digo, en hebreo, por consideración a los hebreos, se fue a Etiopía, en África, a predicar el evangelio y confirmarlo con milagros. Uno de los milagros que hace es resucitar una persona. Resucita la hija del rey. Y luego, cuando este rey muere y es sustituido por otro rey que se llama Irtaco, este rey quiso tomar por esposa a esta mujer y ella, había hecho voto de virginidad ante Dios y se mantuvo firme en esa resolución por la exhortación de San Mateo. Es decir, San Mateo le exhortaba a seguir siendo virgen y no casarse. Bien, esto le ganó a San Mateo que fuera matado justo en el momento en que él estaba celebrando la Santa Misa. El rey Irtaco, que quería a esta mujer, lo hizo matar al apóstol. Entonces coronó la dignidad del apostolado con la gloria del martirio en un día como hoy, 21 de septiembre. Fíjense entonces, matado por celebrar la Santa Misa, por exhortar a algo mayor, a algo mejor a una mujer, por hacer milagros también, por haberla resucitado, por haber predicado el Evangelio. Bien, esa es la suerte del cristiano, digamos. Hacia eso vamos. El mundo se guía o se basa no por la fuerza de la palabra de Dios, sino por la sabiduría humana, que es lo que dice San Pablo en la 1 Corintios. Y esa sabiduría humana Dios la va a destruir. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice, y anularé la prudencia de los prudentes. Porque la sabiduría humana, la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes humanos no son otra cosa que el resultado del pecado original, del cual hablamos ayer un poco. Es decir, la corrupción que tiene el ser humano, la sabiduría humana, la prudencia humana se basa o parte de esa corrupción. Por eso no puede lograr nada, absolutamente nada. Y los únicos que tienen ese poder de lograr algo en el mundo son los que siguen a Cristo, los que leen la Sagrada Escritura, los que permiten que su corazón cambie gracias a la Sagrada Escritura, los que recurren a los sacramentos, aquellos que pueden. Es lo único que hay en el mundo para seguir adelante, no la sabiduría humana y no la prudencia humana. Después San Pablo pregunta algo interesante: ¿dónde está el disputador de este siglo? Es decir, ¿quién va a convertir al mundo si no es Dios solamente? ¿Acaso no ha trocado Dios en necedad la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es incapaz de mejorar o de convertir al mundo. Por eso, también siguiendo con este texto de San Pablo, Dios llama a la predicación del Evangelio, lo compara con una necedad.
porque la predicación del Evangelio es para el mundo como una necedad, como algo tonto, digamos, como algo innecesario, como algo que es antiguo, como algo que no tiene eficacia. Y por eso muchas veces también los cristianos nos sentimos como abatidos, porque uno le puede hablar de Dios a alguien y no quiere saber nada, uno quiere transmitir la palabra de Dios y no quiere saber nada, porque hay una lucha tremenda entre esa sabiduría del mundo, que creen saber más que Dios, y la necedad del Evangelio. Entonces no debemos abatirnos, y nuevamente digo, me refiero a quienes no tengan cerca un sacerdote, no debemos abatirnos y seguir firmes en esa lucha, seguir firmes en creyendo el Evangelio y en predicando el Evangelio a quien sea, a quien podamos. Entonces, para concluir con el texto de San Pablo, de la primera de los Corintios, dice: la sabiduría de Dios es entonces la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, leer la Sagrada Escritura, conservan el equilibrio de nuestras almas. Para finalizar, simplemente recordar lo que nos enseña San Jerónimo sobre San Mateo. Él, escribiendo las Sagradas Escrituras por dictado del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, se convirtió de un recaudador de impuestos en un apóstol. Se convirtió en un evangelista. Es decir, fíjense ustedes la fuerza de Jesucristo, la fuerza de la cruz de Cristo, la fuerza de la palabra de Dios. Y Jesús atraía a mucha gente, no solamente con sus milagros y con su portada cuando Él se presentaba, sino también principalmente con su palabra y con sus hechos. Bien, esto sirve para ejemplificar entonces lo que nosotros debemos hacer, a dónde debemos recurrir siempre, no dejarnos abatir, y la necesidad que tenemos de la palabra de Dios y de recurrir a las Sagradas Escrituras. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.